Hola peloteras, hola peloteros. El nuevo Real Valladolid va sentando sus bases con mucha parsimonia, con poca premura, porque la liga se acerca con sigilo y el Real Valladolid no ha conseguido cerrar la operación de venta del club hasta hace bien poco. Pero, sin embargo, con todo y con esto, ya tenemos las primeras pinceladas del nuevo proyecto. Así que voy a decir 4 factores que no me gustan y 4 datos para ser optimista con el Real Valladolid 2025-2026. El entrenador es Guillermo Almada, Willy Almada, el director técnico de Sudamérica, uruguayo, nomás, que había estado en el fútbol mexicano, y esto es una de las cosas que no me gusta. Es un experimento en el banquillo. Es un entrenador que no había dado el salto nunca a Europa y que, la verdad, en México lo hizo bien, pero que suena más a míster vinculado con el grupo Pachuca mexicano, que es Gabriel Solares, que no forma parte del grupo Pachuca, pero ha estado vinculado y al mismo tiempo ellos tienen al Real Oviedo aquí en España. Suena más a eso que a alguien contrastado en segunda división, que haya conseguido ascensos, que tenga un bagaje, una experiencia, un saber hacer, un currículum. Guillermo Almada lo tiene, pero es allí en México y en Uruguay, y ya es veterano, ya está más cerca de los 60 que de los 50. Hambre tendrá por venir a Europa, pero vamos a ver cómo logra implantar su estilo. Dicen que es ofensivo, él mismo dice que es exigente, que impone disciplina. ¿Cómo se va a conjugar eso con segunda división? Yo en lo de no conoce la liga no he creído nunca, porque considero que si uno quiere, enseguida se pone al día con los rivales, los campos, los objetivos, los sistemas de juego, pero sí que creo que te cuesta más aterrizar que si ya estás aquí, y que desde luego no era el nombre que todo pucelano estaba esperando, Guillermo Almada como nuevo entrenador, pese a que ya lleva semanas sonando y al final se ha acabado por concretar. Experimento en el banquillo no me gusta demasiado, sobre todo porque hay peligrosos precedentes. La afición dice, es uruguayo como el Papa Pezzolano. Y yo digo, bueno, es que su santidad el Papa Pezzolano es de los mejores entrenadores que ha tenido el Pucela, vamos, desde hace bastantes años. Yo creo que Pezzolano es un buen entrenador, correcto entrenador. No es ningún genio, no es ni siquiera muy buen entrenador, pero tampoco es Álvaro Rubio, tampoco es Diego Coca. Entonces, sí, Pezzolano se enfrentó a la afición, se rió de sí mismo pidiendo su dimisión, ascendió al equipo. A ver lo que hace este hombre Guillermo Almada, su compatriota. Por lo tanto, peligroso precedente, porque a la afición ya no le gusta el hecho de que sea uruguayo este hombre, que también es un poco de tener demasiados prejuicios, pero a veces esto se cumple, estas cábalas, estos malos augurios se convierten en realidad. Y después, sobre todo, mal precedente, porque parece un tipo bastante plano, Guillermo Almada, en cuanto a su discurso. Un tipo bastante parecido a lo que era Diego Coca, a lo que transmitía, o mejor dicho, a lo que dejaba de transmitir. Entrenadores muy de perfil bajo, de ir a la suya, de trabajar de puertas para adentro, lo cual está bien, pero no son gente que enganche a la afición a las primeras de cambio, que conecte con un discurso incluso tribunero. Yo creo que no son de esos, ni Diego Coca ni Guillermo Almada. Y cuando tú tienes a una afición que no es tan cálida como otras, a la que le has dado muchísimas decepciones, muchísimos sinsabores y muchísimas amarguras, algo de carisma no vendría mal. Otro punto que no me gusta del nuevo Real Valladolid, ahora dejo lo bueno para el final, que todo va tarde. Es el último míster en ser anunciado. En la presentación de los primeros fichajes, dijo el director deportivo de nuevo cuño
que es un viejo conocido de la ciudad y del equipo, doy las gracias a la afición porque hay que estar ahí cuando solo tenemos 2 defensas en el primer equipo. Y es así, es una realidad. El Real Valladolid va tarde porque el papeleo del cambio de propiedad se hizo efectivo hace bien poco, porque el entrenador fue el último en ser anunciado, porque el director deportivo también llegó después que ningún otro, porque hace 2 meses no se había anunciado la venta del club de Ronaldo Nazario. Esto creo que no hay que negarlo y creo que es una realidad, que ir tarde es peor siempre que llegar pronto a los sitios, aunque no por mucho madrugar, ya sabéis, amanece más temprano. Los peligros de no subir a la primera. El desencanto social ya es más que evidente y si a eso le añades que la plantilla va a estar hecha a última hora, aunque se supone que el Real Valladolid va a tener acceso a buenos jugadores de la categoría de segunda división por la ayuda económica a los recién descendidos de primera, va a resultar peligroso el hecho de que las garantías económicas sean más que las garantías deportivas. Y si el baloncito no entra, si la pelotita no se convierte en gol a favor más veces que en gol en contra, en la mayoría de partidos, pues puede volver los fantasmas de épocas pretéritas, porque ahora mismo el Pucela está en un bucle desde la temporada 21-22, incluso desde la 2021, la 2021 baja, la 21-22 sube, la 22-23 baja, la 23-24 sube, la 24-25 baja, la 25-26 sube. Pues ojalá, ya sería el 6.º año sin permanecer en una misma categoría, el 6.º año seguido. Pero si no consigues eso, es que conseguirlo es obligatorio, porque eres recién descendido, porque eres uno de los equipos más históricos de toda la primera división, porque lo llevas consiguiendo tras los 2 últimos descensos y porque, sobre todo, la última vez que no conseguiste regresar a primera división en cuanto descendiste a segunda fue en 2014-2015 y ahí hicieron falta 4 años hasta volver, una larguísima travesía por el desierto. Entonces, el peligro de no ascender a la primera es como que el nuevo Real Valladolid en lo deportivo tiene poco que ganar, porque la exigencia del Real Valladolid cuando está en segunda es siempre estar en primera, y más teniendo en cuenta los buenos precedentes recientes en la división de plata, que siempre han salido bien en las 2 últimas ocasiones en las que ha estado el equipo blanquivioleta, y además en la anterior también con un equipo que comenzó la primera jornada con muchos jugadores del filial, y aún así subió con su santidad el Papa Pezzolano. Pero esto es para ver la botella blanquivioleta medio vacía. La botella blanquivioleta medio llena. Pues comienza diciendo que Solares no puede ser peor que Ronaldo y que Horta no puede hacerlo peor que Catoira. El nuevo director deportivo es un tipo al que, como bien dice Alfonso Valle, cuando hablas te enamoras de él y cuando lo ves actuar y hacer su trabajo, a veces te desenamoras. Sin embargo, la dejación de funciones que tenía Domingo Catoira nos hace ver que ahora hay un director deportivo que intentará gestionar el patrimonio a favor del Real Valladolid. Antes es que daba la impresión de que no había ni director deportivo, el que había era un tipo que engordaba su cuenta bancaria a costa del club y que desfalcaba al club, vendía los activos a precio de ganga y desde luego que era lo peor, de lo peor, de lo peor, peor que el Valencia de Peter Lim, y ya es mucho decir. Y esto venía aparejado a la figura de Ronaldo. Solares, ¿cómo de bueno será? Pues no lo sé, pero por lo menos es gente relacionada con la del Real Oviedo que ha sido capaz de llevar a un proyecto embarrancado a primera división. Solares, que tampoco es un neófito en el fútbol, parece que se rodea de una camarilla también de confianza. El mexicano que aterriza en el fútbol español, entiendo yo que con algo más de idea de negocios que un Ronaldo que se creía que iba a llegar a Champions solo por haber sido estrella. Los objetivos que plantea Solares de asentar al Real Valladolid en primera división durante varios años seguidos tienen más fundamento que el prometer que en 5 años iba a estar el equipo en Champions, como decía Ronaldo, el gordo, el buen futbolista y el pésimo dueño del Real Valladolid. En segundo lugar, optimismo porque
está intentando el Real Valladolid hacer algún guiñito de recuperación de identidad con sentido. Después de una directiva anterior que les fastidió el escudo, se lo cambió sin preguntarle a nadie, que repatrió a Sergio Escudero, a Sergio Asenjo en una temporada de descenso solo porque eran de Valladolid, yo creo que Iván Alejo, que no es un futbolista que a mí me apasione ni me entusiasme, es un jugador que para segunda división y con el vínculo emocional que tiene con Valladolid, porque hoy mismo en su presentación, cuando estoy grabando el vídeo, que saldrá el sábado, pero que está grabado el viernes, lloraba, pues un tío que lo vive de esa manera tan pasional, tan visceral y tan emotiva, va a aportar más y la afición se va a identificar más y él va a dar más el do de pecho cuando esté sobre el terreno de juego que otro que no sea de aquí. Creo que 30 años que tiene todavía es una edad interesante para dar buenos ratos de fútbol en segunda división. A mí en primera división me ha costado creerme siempre a Iván Alejo, pero si sumamos en la coctelera que todavía tiene buena edad para jugar, que ya acumula experiencia de todo tipo, que tendrá muchísimas ganas de quedarse en casa, en su ciudad, por fin, porque nunca ha tenido la oportunidad en categoría profesional, de donde salió hace 12 años, todavía era poco más que un niño. Si sumamos a eso pues el componente emocional y de conexión con la afición, ya digo, no es un jugador que yo creo que te vaya a garantizar el ascenso directo, pero los primeros pasos del Real Valladolid en ese sentido de traer gente que sí sea de Valladolid, pero no esté todavía jubilada, porque Asenjo ya cuando volvió estaba jubilado, aunque oficialmente no fuera así, pues creo que es un punto interesantísimo. Siguiente factor a favor del nuevo Real Valladolid, fijarse, esto es muy simple, pero fijarse en jugadores del Mirandés. Lo que haya pasado por el Mirandés es bueno. En el 90% de los casos es así, o porque llegan cedidos de primera división o porque los que fichan en el Mirandés saben lo que se hace. Por eso yo voy a empezar una sección hablando de los cedidos del Mirandés en cada temporada. Tanto es así que el Pucela parece que tiene muy cerca a Pablo Tomeu y tanto es así que el Pucela también parece tener interés en Mathis Lassuer. Pablo Tomeu es un central que ha sido indiscutible y que ha marcado 2 goles seguidos en jornadas finales de la Liga, que han dado puntos decisivos, central de raza, central joven, central que mejora cualquiera de los que ha tenido el Real Valladolid en los últimos años. Y Mathis Lassuer, que parece que está más frío, pero que también ha sonado, pues me parece que, por lo menos como declaración de intenciones, como manera de aproximarse a la realidad del mercado, es interesante. No son garantía de nada, aquí garantías las justas. Aseguro lo llevaron preso, pero lo que está mal, ya os lo he dicho, esto me parece que está bien, fijarse en jugadores que hayan pasado por el Mirandés. Y al hilo de esto, pues bueno, le voy a dar un voto de confianza a un Víctor Horta que llegaba en la temporada 2005-2006, que hacía fichajes desastrosos, alternaba ciertos errores, acababa con Mendilíbar en el Real Valladolid, pero luego en el otro sentido también acabó con Mendilíbar en el Sevilla. Bueno, muchas luces y sombras de un director deportivo que en el Leeds apostó por Bielsa, de un marcado carácter atrevido, con, bueno, arrebatos de pasión por parte de Víctor Horta, un hombre al que veíamos en algunos reportajes anteriores, pues con ataques poco menos que de histeria, viendo los partidos, viviéndolo como un hooligan cuando estaba en el Leeds. Sí que creo que él siente su trabajo y que es alguien que le va a echar horas. Luego a veces pues se pasa con la escenificación de lo de Sergio Ramos en Sevilla, que sacaba el avioncito para hacer ver las diferentes posturas que iba adoptando con Sergio Ramos y sacó un avión en rueda de prensa para hacer una analogía, un avión de papel. Bueno, a veces ha rayado el esperpento Víctor Horta, pero es un hombre de fútbol y es un hombre que por lo menos de inacción no va a pecar, cosa que Catoira sí pecaba y Ronaldo también pecaba. Así que es mejor siempre hacer algo que no hacer nada, por eso yo hago vídeos todos los días. Creo que Víctor Horta es un perfil que no deja desapercibido a nadie, es un tanto pintoresco, comunica quizás mejor de lo que trabaja, pero también tiene sus buenos proyectos como el del Leeds, donde dio cobijo a Rafinha, que fíjate que jugador firmó para el Leeds, Rafinha. En el Real Valladolid, luces y sombras,
Lo del primer año le salió mal, luego salió bien. No se sabe hasta qué punto estaba construida sus plantillas en base a su criterio, en base al criterio del presidente Carlos Suárez. Es un hombre que peor que los que estaban no lo va a hacer en definitiva. Y ser imaginativo en el mercado se traduce en fichar a un portero del Betis, habiendo sido del Sevilla, él, Víctor Horta. A Víctor Horta el Sevilla le pasó por encima, lo desbordó por completo, no daba la talla para ser director deportivo del Sevilla en una situación tan crítica como la que atraviesa ahora la entidad andaluza. Yo creo que ahora mismo poca gente sale viva deportivamente hablando del barrio de Nervión, siendo directores deportivos del Sevilla Fútbol Club. No fue uno de ellos Víctor Horta, pero, a ver, lo de traer cedido a un portero del Betis B, habiendo sido del Sevilla, no me digáis que no tiene su arte, no me digáis que no tiene su gracia. Que luego ese portero Guillermo Fernández es tan bueno como dice Alfonso Valle, pues de lujo. Que no es tan bueno, pues como no tiene obligación de compra y como tampoco está claro que vaya a ser el indiscutible y el titular durante toda la temporada, pues está bien intentado. Yo creo que esas fórmulas imaginativas y la escasez agudiza el ingenio y escasez tenía un rato en el Sevilla Víctor Horta de dinero, esas maneras de proceder están bien. No puede ser una constante, pero ser imaginativo en el mercado creo que es una buena premisa para llegar donde otros no llegan o donde tú, como ya vas tarde, porque es lo que decía, ya vas tarde, ya estamos a 11 de julio cuando estoy grabando esto, 12 cuando se está emitiendo y encima la liga empieza cada día antes, cada año antes, el 15 de agosto, eso no está mal, eso no está mal y bien al contrario, creo que hay que aplaudirlo sin que sea la única manera de captar jugadores. Así que, muchachos, decidme, ¿qué os parece el nuevo Real Valladolid de Gabriel Solares en la presidencia, de Víctor Horta en la dirección deportiva, de Guillermo Almada en el banquillo, de Guillermo Fernández de momento en la portería, el portugués que viene del Betis, del Real Betis, de también Iván Alejo como icono de la casa, que nunca había jugado en el fútbol profesional aquí en Pucela? Contadme un poquito cómo lo veis. La disciplina de Willy Almada durará para siempre y se impondrá, o eso será una jaula de grillos y saldrá por patas. Víctor Horta triunfará con su método peculiar o no triunfará. Decidme todo esto, pucelanos y pucelanas, futboleros y futboleras, peloteros y peloteras. Compartid, dadle like, difundid. Nos vemos pronto y hasta la vista.